Bueno, buenos días, hermanos. Evidentemente grabamos de nuevo la predicación, y cuando digo buenos días, os digo buenos días a todos los que estáis aquí, y también buenos días a los hermanos que, por las circunstancias que todos sabemos, estáis en vuestras casas, y por precaución, por salud, y es completamente comprensible, pues no estáis con nosotros físicamente en esta mañana aquí, pero sabemos que de corazón y en oración y en espíritu, pues sabemos que sí lo estáis. Así que bienvenidos tanto los que estamos aquí como los que estáis en vuestras casas. Deseamos que pronto, si Dios lo permite, podamos hacer los cultos completamente sin ningún tipo de restricciones, pero sabemos todos también, somos conscientes de cómo están yendo las cifras, la situación en los últimos días, y que probablemente las próximas semanas sean, como dice el gobierno, complicadas. Así que, como decía al principio, pues iremos tomando, por así decirlo, la decisión un poco, sabemos que improvisada, pero tendrá que ser así, casi semana a semana, el poder reunirnos físicamente o el no hacerlo, como digo, según nos marquen las normas. Mientras legalmente, decía también al principio, mientras legalmente podamos reunirnos, pues así lo haremos, abriremos las puertas, y los que buenamente puedan, pues se reunirán, y los que su situación de salud, de edad y tantas otras cosas no se lo permitan, pues sabemos que con gozo estarían aquí, pero también entendemos que la situación pues no se lo permite. Recordad que, como digo, se pondrá luego este vídeo. Recordad que esta tarde también pondremos el segundo estudio sobre escatología que nuestro hermano Dani nos está preparando con tanto esfuerzo y cariño, y esta tarde será la segunda parte. Me decía que si algún hermano o alguna hermana tenía alguna duda, algo que no le quedaba claro o algo que quisieran saber más en profundidad, que se lo dijésemos, nos lo podéis decir, y él intentaría en alguna de las sucesivas predicaciones intentar de alguna manera aclararlo. Así que sentiros también con libertad en ese sentido. Pues tenemos una oración y os invito a que vayáis al Evangelio de Lucas, al capítulo 1. Señor, en esta mañana de nuevo estamos aquí, reunidos, Señor, abriendo tu palabra, para que sea ella la que nos edifique, la que nos conforte, la que si es necesario también nos exhorte, y sobre todo que nos dirija en nuestras vidas. Queremos cada día ser más semejantes a nuestro Señor Jesucristo, y para ello necesitamos conocer y escudriñar tu palabra, Señor, y también honrarte, proclamarte a ti como Señor y como Dios a través de ella, Señor. Queremos hacerlo con dignidad, con fidelidad, Señor, y siempre según tu voluntad. Así que pedimos que sea tu Santo Espíritu el que nos dirija en esta mañana, el que disponga en nuestros corazones a escuchar tu palabra y también a ser expuesta, Señor. Echamos de menos a los hermanos que no están aquí, y sabemos que están en espíritu y orando también por nosotros desde sus casas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora que ya es obvio, ya sabemos todos que se ha empezado a distribuir y administrar de forma escalonada la famosa y esperada vacuna para el COVID-19, surge una pregunta entre la gente. ¿Te la vas a poner? Los medios de comunicación y diversas instituciones científicas llevan meses haciendo encuestas a la población precisamente con esta pregunta. ¿Te pondrás la vacuna contra el coronavirus? Lo lógico es que todo el mundo contestase afirmativamente, pero la realidad es que existe una gran cantidad de personas escépticas o que dudan de esa vacuna. Son muchos los que no confían en vacunarse. Mira, buscando información al respecto, por ejemplo, en el mes de noviembre encontraba datos del Instituto de Salud Carlos III, que es un instituto del gobierno, un instituto público y bastante serio. Y ellos decían que solo el 43% de la población española estaba dispuesto a vacunarse. En otra encuesta publicada por el periódico El País, periódico nacional por todos conocido,
publican el 15 de noviembre también que solo el 24% de los españoles se vacunaría de forma inmediata, en cuanto tengan la vacuna, sí, hoy. Y que hay un 37% que se vacunaría semanas o meses después, cuando pase un tiempo, y vean los efectos que esa vacuna hace en otras personas. Total, la mitad de población escéptica. Y podríamos seguir citando encuestas que encontramos en otros medios, en redes sociales, pero como digo, la conclusión es que la incertidumbre y el escepticismo, a pesar del paso del tiempo y a pesar de que esta vacuna ya está circulando, pues sigue prácticamente, como digo, en la mitad de la población. Y la pregunta en esta mañana es si vas a ser escéptico o vas a confiar. Pero evidentemente esta pregunta no la hago sobre la vacuna del coronavirus. En esta mañana vamos a leer una afirmación firme y contundente sobre Dios. Esta afirmación es que ninguna cosa es imposible para Dios. Y ante esta afirmación puedes responder de dos maneras, con escepticismo o con confianza. Como digo, vamos a leer en Lucas, capítulo 1. Hoy nos tocan los versículos del 34 al 38, y allí encontramos el final de la conversación entre el ángel Gabriel y María, cuando este ángel se le apareció en Nazaret. Recordad de domingos anteriores, si habéis visto los vídeos, Gabriel acaba de dar la gran noticia a María. Y en este caso no es una noticia de que haya una vacuna, sino que la noticia, recordemos, era que ella, María, iba a concebir siendo virgen al Mesías esperado, a Jesús, a Emmanuel, al Hijo del Altísimo, le decía el ángel. Y como digo, en estos versículos que vamos a leer encontramos una gran afirmación. Ninguna cosa será imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Mirad, Lucas capítulo 1, versículo 34 al 38. Sabéis que leo la traducción de la América. Y dice allí que entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues yo soy virgen. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Fijaros versículo 37. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana entre nosotros. Vamos a dividir, o encontramos, por así decirlo, tres secciones en esta parte final de la conversación entre Gabriel y María. Tres partes o tres secciones que deben ayudarnos a confiar y a rendirnos. Fijaos, confiar y rendirnos ante aquel para el cual hemos leído que ninguna cosa será imposible. Y esas tres secciones son una del versículo 34, donde encontramos una pregunta que hace María. La segunda sería la respuesta del ángel, versículos 35 al 37. Y en el versículo 38 veremos la reacción de María. La pregunta de María, la respuesta del ángel, 35 al 37, y la reacción de María, versículo 38. Así que volvemos al versículo 34. La pregunta que hace María. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen, puesto que no conozco varón, dice la Reina Valera. Y fijaros, empieza el versículo con un entonces. Entonces, lo cual nos lleva a recordar de nuevo que el ángel Gabriel acaba de decirle a María que ella va a ser la madre del esperado y prometido Mesías. Los versículos justo anteriores, del 30 al 33 de este capítulo 1 de Lucas, dicen que el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David,
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María hace esta pregunta. Y esta noticia, evidentemente, esto que le acaba de decir, del 30 al 33, el ángel, evidentemente a María la dejó, pues, digamos, un tanto abrumada, puede que, no sé si confundida, pues quizás no entendía, o más bien, más que no entender, no sabía cómo podría ocurrir esto que le había dicho el ángel, que iba a concebir siendo virgen. Por eso María le hace la pregunta, ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen, puesto que no conozco varón. Hoy en día sabemos todos que hay avances tecnológicos y avances científicos, médicos, como la fecundación in vitro, como la inseminación artificial, que podrían hacer posible algo como lo que se le estaba planteando aquí a María, es decir, concebir un hijo sin la actuación o sin la intervención física de un varón. Pero en aquella época, hace 2000 años, tener un hijo sin la fecundación de un varón era inconcebible, era, digamos que imposible. Y recordemos que cuando el ángel anuncia, unos versículos también anteriores, cuando el ángel anuncia a Zacarías que su mujer Elizabeth iba a concebir un hijo, Zacarías, hizo una pregunta, fijaros, aparentemente, y se me nota el gesto de aparentemente parecida. Lucas 1, versículo 18. Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Acordaros de Zacarías y Elizabeth. Y fijaros, recalco, he dicho pregunta aparentemente parecida, porque en realidad el motivo de la pregunta no es el mismo en un caso, y en el otro no es el mismo motivo la pregunta de Zacarías que la de María. Mientras que Zacarías pregunta por incredulidad, y recordemos lo que pasó por esa incredulidad de Zacarías, el ángel lo deja mudo hasta que nace Juan. La pregunta de María no es por causa de duda o causa de incredulidad en el hecho de que vaya a concebir, como le ha dicho el ángel. Su pregunta, la pregunta de María, era o está relacionada en cuanto a la forma o la manera en que Dios iba a hacer que ella quedase embarazada. Mirad, cuando empezamos hace unos meses a estudiar o a predicar este Evangelio de Lucas, recordad una cosa, dijimos que en ese momento, en el momento del anuncio del ángel a Zacarías y ahora en el anuncio a María, hay unas pocas semanas de diferencia de un anuncio a otro, estábamos en un contexto en el que habían transcurrido, no sé si os acordáis cuántos años, 400 años sin revelación de Dios a su pueblo y sin que ocurriesen milagros desde el profeta Malaquías. Pues aún así, aunque había pasado todo ese tiempo, María entiende perfectamente lo que le dice el ángel, es decir, que iba a concebir un hijo siendo virgen. No dudaba de eso. No dudaba de que iba a concebir un hijo sin consumar su matrimonio con José. ¿Por qué? Porque estaba profetizado, acordaros, en Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. María se acordaba de lo que decía Isaías. Por tanto, la pregunta de María no era una expresión de duda, sino que María, admirada, pide una, digamos, sana explicación al ángel de cómo Dios iba a hacer que sucediese tal cosa. Si María no está dudando, sino que María confía en que Dios puede hacer todas las cosas. La pregunta de María es una pregunta llena de expectación, como si estuviese diciendo, por favor, cuéntame cómo Dios va a hacer esto. Claro que me lo creo, pero esta maravilla, cuéntame, estás deseosa de saber cómo. No sé si consigo explicarme o conseguir que me entendáis esa diferencia de una pregunta a la otra. Y aunque el anuncio de lo que iba a pasar era humanamente imposible, como hemos dicho, María confía en que si esa era la voluntad de Dios, Dios iba a obrar para que así sucediese. Y su deseo, su petición, su pregunta era saber cómo Dios iba a hacer tal cosa imposible.
Ángel, cuéntame esto, y tiene que ser maravilloso. Nunca se ha visto. ¿Entendéis la actitud, la pregunta de María? Así que el ángel, ante la pregunta de María, le responde y le explica cómo Dios va a actuar con poder en ella. Y vamos a la respuesta del ángel, versículos 35 al 37. Dice allí la palabra que respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Versículo 36. Y aquí, tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Y ante la pregunta de María de cómo iba a concebir sin perder su virginidad, el ángel Gabriel no deja duda. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el ángel es claro. El milagro de la concepción de Jesús en la matriz de María es obra del Espíritu Santo. Pero fijaros, el Espíritu Santo no solo está en esta concepción de Jesús, sino que será la fuente de poder a lo largo de la vida y del ministerio terrenal de Jesús. Él obra en todo, desde la concepción, en todo su caminar de Jesús en la tierra. En Lucas 3, versículos 21 al 22, allí se nos relata cuando el Señor es bautizado, igual que en Mateo 3, 16 y en Juan 1, 32 al 34. Pero dice Lucas 3, 21 que aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió. ¿Y qué pasó? Versículo 22. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Toda la vida del Señor Jesús, desde su concepción y todo su ministerio en la tierra, está influenciado, dirigido, construido, por así decirlo, por el Espíritu Santo. Ahora bien, fijaros, el hecho de que la concepción, de que esta formación del Dios hecho hombre, que es Jesús, sea obra del Espíritu Santo, no debe causarnos, no debemos tomarlo como algo sorpresivo nosotros, como una sorpresa. Porque ya que el Espíritu Santo es Dios, y eso lo tenemos claro, pues como tal, ya participó también en la creación del universo. Fijaros, Génesis 1:2, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la superficie de la agua. Fijaros, el Espíritu Santo es el agente que Dios utilizó en su creación. Y de la misma manera que Dios utiliza, que el Padre utiliza al Espíritu Santo en la creación del universo, ahora en la concepción de Jesús, el Espíritu Santo es de nuevo el ejecutor de la voluntad del Padre. Así que, queridos hermanos, no existe la más mínima sugerencia en este texto, ni por supuesto en ninguna parte de la Biblia. No existe ninguna sugerencia de la participación de un hombre en la concepción del Señor Jesucristo. La concepción de Jesús es obra exclusiva y total de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y si José no podía ser el padre de ese hijo, María sí se estaba preguntando quién iba a ser el padre de su hijo. Y el ángel, hemos visto, es claro. La concepción del niño no será por medio de hombre, sino por medio de Dios a través de su Santo Espíritu. Pero el ángel no se queda ahí y le sigue contando, le sigue explicando o aclarando a María. Mira, María, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, le dice. Y de nuevo recordar o entender una cosa que lo estamos diciendo todo el rato: la concepción de María debía ser sin relación física de varón. Y el ángel le explica que será el poder del Altísimo, es decir, el poder del Dios omnipotente, el poder del Dios soberano sobre cielo y tierra, el poder del Creador y sustentador del universo, el que va a crear vida en su vientre por medio
de su Santo Espíritu. Y dice el ángel que ese poder de Dios será el que la cubrirá con su sombra. Es decir, no hará falta una relación física entre María y por supuesto un varón, sino que María será cubierta con el poder o la sombra de Dios, del Altísimo. Y mirad, este verbo cubrir, que dice aquí, es el mismo verbo que se utiliza en los relatos de la transfiguración. En Mateo 17:5, en Marcos 9:7 y en Lucas 9:34. Esa transfiguración, cuando recordad la nube de gloria descendió sobre Pedro, Jacobo y Juan. Dice Mateo 17:5 que mientras estaba aún hablando el Señor, he aquí, una nube luminosa los cubrió, a Pedro, Jacobo y Juan, y una voz salió de la nube diciendo: este es mi Hijo amado en quien me he complacido, a él oíd. Y este verbo cubrir significa, tenía un uso cuando se escribió el Evangelio de rodear, abarcar o influir. Así que de la misma nube o la misma sombra de Dios que rodeó y cubrió a los apóstoles en la transfiguración, fue la que rodeó, abarcó e influyó de tal manera el cuerpo de María que ésta quedaría embarazada de forma milagrosa y divina por parte del Espíritu de Dios. ¿Y por qué tanta importancia en esto? Pues fijaros, esta forma milagrosa de actuar por parte de Dios en el embarazo de María garantiza o implica dos cosas en ese hijo que iba a nacer. Versículo 35. Por eso, porque está concebido con el poder del Altísimo, porque será el Santo Espíritu de Dios el que te cubra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, dos cosas: el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. A diferencia de cualquier otro niño, o bebé, o persona en este mundo, Jesús, el Señor Jesucristo, es la única persona que ha nacido y que también ha vivido sin pecado. Todos los hombres y todas las mujeres nacidos a partir de Adán y Eva somos pecadores de nacimiento. Llevamos el pecado de forma innata en nosotros. Dice el apóstol Pablo en Romanos 3:23, cuando está hablando allí sobre la necesidad de justificación por fe en Jesucristo para salvación. Dice allí que por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos pecaron. Y más adelante en esa misma carta, cuando Pablo compara a Cristo con Adán, vuelve a escribir en el capítulo 5, versículo 12 de Romanos: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres. ¿Por qué? Dice Pablo: porque todos pecaron. Y más adelante, unos versículos más adelante, Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El rey Salomón, el más sabio de los reyes, dicen, uno de los hombres más sabios, que escribió varios libros en la Biblia, pero no los escribió por su sabiduría, que la tenía, sino lo escribió porque Dios se lo ordenó y Dios le dijo lo que tenía que escribir, le inspiró, lo movió. Pues inspirado, movido por el Espíritu Santo, Salomón escribió en Eclesiastés 7:20: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No lo dice Juan Pablo, lo dice Salomón, inspirado por el Espíritu Santo. Pero en contraste a todo esto, vemos que Cristo, el que fue concebido por el poder del Altísimo, es el único ser que puede ser llamado santo, sin pecado, el Hijo inmaculado, el Hijo sin mancha de Dios. Y Pablo también escribe en 2 de Corintios capítulo 5, 21, en referencia al Señor Jesucristo, que dice que al que no conoció pecado, a este le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él.
Y Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 7:26, porque convenía otra vez que tuviéramos tal sumo sacerdote. ¿Y cómo era ese sumo sacerdote? Santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. El santo niño, el santo ser, que fue formado, concebido por el poder del Altísimo, porque el Santo Espíritu de Dios cubrió a María. Por eso nuestro Salvador es ese sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, que puede compadecerse de nuestros pecados. El apóstol Pedro también nos recuerda que hemos sido redimidos no con oro ni con plata, sino como dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 19, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Y queridos hermanos, sabemos que para la razón humana, para nuestra mente de hombre, estas cosas que estamos leyendo en la palabra y que estamos diciendo son difíciles, son prácticamente imposibles de encajar en la mente. Pero lo que sí podemos afirmar es que Jesús fue totalmente humano, pero a la vez completamente sin pecado desde la concepción, y por eso el ángel dijo de él que era un santo ser o un santo niño. La concepción divina de Jesús hemos dicho que implica que sería un ser santo y que además sería llamado Hijo de Dios. Y es lógico y normal que sea llamado así Hijo de Dios, pues si Jesús es concebido por el poder del Altísimo a través del Espíritu Santo, no cabe otra cosa que Cristo sea por propia naturaleza el Hijo de Dios manifestado en carne humana o encarnado, ese gran misterio de la encarnación. De hecho, así lo describe el escritor de Hebreos en Hebreos 1:3. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la expresión exacta de su naturaleza. Querido, Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Jesucristo es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Jesucristo es, como dice Juan 1:14, el Verbo, ese Verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que ante la pregunta que veíamos antes de María, la respuesta del ángel es clara. Quedará embarazada por el Espíritu Santo y el Hijo que nacerá será santo, sin pecado, porque ese Hijo que nacerá es el mismo Dios en semejanza de hombre. Y si tenéis alguna duda, podéis leer el capítulo 2 de Filipenses tranquilamente luego en vuestra casa. Y fijémonos, aunque María no había pedido ningún tipo de señal para eliminar dudas, Dios en su gracia le da una señal para fortalecer su fe. Esa señal la encontramos en el versículo 36. Le dice allí el ángel: he aquí tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Según la genealogía que encontramos en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, Lucas 3, 23 al 28, ahí está la de María. Y en Lucas 1:5 se hace referencia a la descendencia de Elizabeth. En esos textos no encontramos coincidencias entre ambas en sus árboles genealógicos por parte de sus padres, porque esos árboles genealógicos en la Biblia son siempre por parte de los varones, de los padres. Por lo que el parentesco que dice aquí tu parienta Elizabeth, tenemos que entender que debe de venirle por parte de sus madres. El caso, esto es más información que otra cosa, el caso es que la noticia que recibe María sobre el embarazo de Elizabeth es una sorpresa para ella, para María. Primero, porque acordémonos del versículo 24 de este primer capítulo. Cuando Elizabeth concibió, estuvo ¿cuánto tiempo? 5 meses escondida o recluida.
Dice allí el versículo 24, y después de estos días Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses. Nadie sabía que estaba embarazada. Y segundo, Elizabeth concibió, como sabemos, en su vejez. Y María, como pariente que era, seguro que era consciente de la esterilidad de Elizabeth y de que incluso ya había pasado su edad de fertilidad. Por eso, podía ser, o seguro que era una sorpresa esta noticia para María, pero seguro que, además de sorpresa, para María fue de gozo escuchar que su parienta estéril había sido bendecida por Dios y que ahora estaba embarazada de 6 meses. Y aunque, fijaros, no es el mismo milagro una concepción de una mujer estéril que el milagro de la concepción de una mujer virgen, este milagro de Elizabeth fue una señal de parte de Dios para María de que Dios siempre ha tenido poder para hacer milagros, de que Él puede hacer lo que humanamente es imposible. Dios concede esta señal a María para fortalecer su fe, porque fijaros, una cosa es decir que algo va a suceder, y eso hay muchos que lo hacen, pero otra muy distinta es hacer que algo ocurra. Y eso es la soberanía de Dios. Dios dice, esto va a pasar, y Dios pone los medios para que eso ocurra. Y eso es lo que el ángel está explicando, demostrando a María en este caso. Así que María creía, y María tenía fe en lo que el ángel le estaba contando, pero sabía que todo eso era incluso humanamente imposible. Por eso el ángel le recuerda a María ese poder ilimitado de Dios, y ese poder ilimitado es el que hace que nada sea imposible para Dios, ni siquiera hacer concebir a una mujer sin perder su virginidad. 37. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. ¿Lo entiende María? El ángel le da a María la noticia de Elizabeth para fortalecer su fe, pero seguro que María se estaba acordando de otro milagro parecido al de su pariente. Es decir, el nacimiento, y vosotros también seguro que os acordáis, el nacimiento de Isaac, siendo sus padres también muy mayores, Abraham y Sara. Recordemos por un momento la escena en que Dios se aparece a Abraham y le dice que Sara va a tener un hijo, allí en Génesis capítulo 18. Y recordad que cuando Dios está hablando con Abraham, Sara está escuchando detrás de una puerta y está escuchando lo que Dios le está diciendo a Abraham. Abraham, tu mujer Sara va a concebir y toda la promesa. ¿Y qué pasa en el versículo 12 de ese capítulo 18 de Génesis? Que Sara se rió para su adentro. Cuando estaba escuchando detrás de la puerta, Sara se rió para su adentro. Bueno, Dios, ¿cómo le dice esto a mi marido Abraham? Y en el versículo 13 de ese capítulo 18 leemos que el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara diciendo, concebiré en verdad siendo yo tan vieja? Versículo 14, fijaros la pregunta retórica que Dios le hace a Abraham. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? ¿Por qué se ríe Sara? ¿Es que hay algo difícil para mí? Y miles de años después encontramos esta escena de Gabriel con María. María no había dudado, ¿no? Lo hemos dicho. María no había dudado, pero sin duda, y es un juego de palabras, el ángel Gabriel estaba, fijaros, como volviendo a responder a aquella pregunta retórica que Dios le hizo a Abraham en Génesis 18:14. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Abraham, María, Juan, Pepe, Antonio. ¿Hay algo difícil para Dios? Ninguna cosa será imposible para Dios. Hermanos, Dios es soberano y su poder no tiene límite. Luego Él hará lo que tenga que hacer para que se cumplan sus propósitos. Él va a hacer lo que sea para que se cumplan sus propósitos.
pongamos nosotros todas las trabas que pongamos. Él va a hacer lo que tenga que hacer para que se cumpla su voluntad. Porque Dios es soberano. Dice el Salmo 115 en su versículo 3, nuestro Dios está en los cielos. ¿Y cómo termina el versículo 3 de este Salmo 115? Él hace lo que le place. Él hace lo que le place. Podría decirlo de forma más vulgar, pero creo que lo entendéis. Él hace lo que le place. Hasta rima y todo, hermano. Así que Jesús, Emmanuel, el santo niño, el Hijo de Dios, tenía que nacer de una virgen. Así que el ángel le está diciendo a María que aunque sea humanamente imposible, María, no te preocupes, porque no hay nada imposible para Dios. Él ha dicho que lo va a hacer, Él lo va a hacer. No hace falta que tú añadas nada. No hace falta que tú hagas tal cosa. No te preocupes, Dios lo va a hacer. María confiaba en las promesas de Dios. Y con esa confianza vemos que le pregunta al ángel cómo va a hacer Dios todo lo que le ha contado. Y el ángel le explica a María la manera, el milagro divino por el que va a quedar embarazada. Porque no hay nada imposible para Dios. Y ante esta afirmación, ante esto, ¿cuál es la reacción de María? ¿Cómo responde María a la explicación del ángel? Versículo 38. La reacción de María. Entonces María, después de todo esto, entonces dijo, he aquí que la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y fijaros, no lo tengo en las notas, pero está en el versículo. Y el ángel se fue de su presencia. Un paréntesis en la reacción de María. El ángel se fue de su presencia. El ángel Gabriel. No sé si hay un ser más grande, por así decirlo, más importante en la esfera de todo el mundo. El ángel Gabriel. Quizá uno de los seres, sino el que más cercano a la presencia de Dios, en los cuales Dios ha demostrado mayor confianza a lo largo de la historia. El ángel Gabriel dice que se fue de su presencia. No dice nada más la palabra. Fijaros en el detalle, lo que quiero decir. El ángel tenía un mensaje exacto, claro, de Dios. Ve y dile a Zacarías esto. Ve y dile a María esto. El ángel va, dice el mensaje que Dios le ha dado y punto. Y punto. El ángel se fue de su presencia. No añade nada. No quita nada, ni añade nadie. Era el ángel Gabriel. Si alguien tiene autoridad, es el ángel Gabriel. No añade nada. Este es el mensaje de Dios. Esto doy. No doy esto. No doy mi opinión, es que yo estoy al lado de Dios y yo sé, no. Esto es lo que Dios me ha dicho, esto es lo que hay. Qué cosa más preciosa, cómo actúa el ángel Gabriel. Volvemos, versículo 38, perdón que me voy. La reacción de María. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y fijaros, además de esa historia que hemos mencionado de Abraham y Sara y su hijo Isaac, María seguro que conocía, que se acordaba también del relato de la concepción milagrosa de otro niño, de otra persona importante del Antiguo Testamento, Samuel. Su madre Ana, estéril. Leamos la oración en la que Ana le pedía y le rogaba a Dios por su hijo. Fijaros, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 10 y 11. Primero de Samuel 1, 10 y 11. Dice allí que ella, Ana, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. E hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción, ¿de quién? De tu sierva. Te acuerdas de mí y no te olvidas de
tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva. Yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Y ahora yo hago una pregunta muy difícil. ¿Cómo se define Ana en su oración ante Dios? ¿Cómo? Lo he dicho 3 veces recalcando. Tu sierva. Tu sierva. ¿Cómo se define a sí misma María ante el ángel? Versículo 38 de Lucas 1. He aquí tu sierva. O la sierva del Señor, perdón, gracias. Pero ir al versículo 48 de este capítulo 1 de Lucas, un poco más adelante, cuando María va a visitar a Elizabeth, esa que le ha dicho el ángel, oye, tu parienta, y va a visitar a Elizabeth. Y de nuevo allí María se define como sierva de Dios. Versículo 47 y 48 dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado, dice María, la humilde condición de esta, tu sierva. Así que al igual que Ana, María, ante el Dios Todopoderoso, que ninguna cosa recordar es imposible para Él, reacciona como con humildad, reconociendo su condición de ¿qué? De sierva. Y fijaros, la palabra en el original en griego para sierva, aquí es, y os va a sonar a los más mayores seguro, doulé. ¿Os acordáis de aquellos barcos que iban predicando por todo el mundo? El logos y el doulos, la palabra y el siervo. Doulé. ¿Y sabéis cuál es la traducción y el uso más exacto de esa palabra? Doulé, doulos. Esclavo. Esclavo. Yo soy tu esclavo, le está diciendo María. Le está diciendo Ana al Señor. Por tanto, la reacción, la respuesta humilde de María delante del ángel, o la respuesta que María está mostrando delante del ángel, es una, digámoslo así, disposición voluntaria, por no decir esclavo. Disposición voluntaria. Una disposición voluntaria a obedecer y aceptar la voluntad y los propósitos de Dios. Así que ante el Dios soberano, que no tiene nada imposible para Él, María se ve y se ofrece como una humilde y dispuesta esclava que solo puede responder y reaccionar diciendo lo que dice al final del versículo. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Soy tu sierva, soy tu esclava. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Mirad, María no preguntó ni reaccionó preguntando por las posibles consecuencias de su embarazo siendo una mujer desposada en aquel momento. María no reaccionó pensando ni en su confort, ni en sus derechos, ni en lo que ella se merecía, ni en lo que le pertenecía. Yo soy una mujer joven, ahora yo embarazada ya, madre mía, me ha destrozado la vida, ¿no? María renuncia a sí misma. María renuncia a sí misma. Hágase conmigo conforme a tu palabra, Señor, lo que tú digas. Y esto es todo lo contrario a lo que esta sociedad, a lo que este mundo nos invita y nos llama. Tú te mereces esto, tú es que eres aquello, a ti te tienen que dar. Es que Dios murió en la cruz por ti porque tú lo vales, porque tú lo merecías. No. Tú merecías todo lo contrario. Fijaros, María ni siquiera preguntó por su marido, por José, el cual tendría que ser padre de un niño que física y biológicamente no iba a ser suyo. Y esta situación seguro que podría incluso, por esta situación podría ser incluso ser acusada de adulterio. Y sabéis la consecuencia del adulterio en aquella época en Israel para una mujer. Era morir siendo apedreada. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Si me tienen que apedrear, pues que me apedreen. Esa es la reacción de María. La reacción humilde y obediente de María
fue la de confiar en el Dios que todo lo puede. ¿Era una loca María? No. Confiaba en el Dios que todo lo puede. Hermanos y hermanas, mirad una cosa, Dios no tiene club de fan. No tiene groupies, como dirían mi hija o mi sobrina, los más jóvenes. Nosotros no somos una agrupación de socios de Dios, o la peña cultural amigos de Dios, los del Señor, como pueden ser otras. No somos la asociación de amigos de Cristo. Ahí a 2 calles más arriba está la del cantante Rafael, por si a alguien le interesa. No somos eso. No somos eso. Lo que Dios tiene son siervos humildes, esclavos voluntarios, dispuestos a vivir su voluntad, sea cual sea la consecuencia. Y las consecuencias de seguir y servir a Cristo como Señor, y digo Señor, en tu vida, pueden ser en algún momento duras o complicadas, incluso hasta la muerte, como le podría ocurrir a María si la denunciaban por adulterio. Pero hermanos, Dios es poderoso. Dios todo lo puede, lo hemos leído, así que también tiene poder para proteger a esos siervos, como protegió también a la misma María hasta el nacimiento de Jesús. Lo he dicho antes, María no era una loca. María confiaba en su Dios. Confiaba en aquel que todo lo podía para hacer el milagro de concebir y para cuidarla. Mira, Mateo capítulo 1, los versículos del 18 al 25, donde se nos relata cuando el Señor habla con José. Y dice Mateo 1, 18 al 25, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obras del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Podía ser denunciada por adulterio y podía ser apedreada. Fijaros, versículo 20, pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueño un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Versículo 24. Y cuando despertó José del sueño, ¿qué pasó? Hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Dios, con su poder, protegió a su sierva, a María. Podía ser acusado de adulterio, iba a ser apedreado, pero Dios tiene poder tanto para hacer concebir a través del Espíritu Santo a una virgen, como para proteger a esa mujer de las consecuencias. Hermanos, este relato que hemos visto en esta mañana demuestra que las promesas de Dios se van a cumplir. Lo hemos visto en María. También nos revela que el Dios Todopoderoso y Soberano logra sus propósitos por medio de siervos humildes, dispuestos y obedientes, como lo fue esta María. Así que, hermanos, tomemos el ejemplo de esta joven mujer que, a pesar de las posibles repercusiones y de los riesgos que corría, confió fielmente en el propósito soberano de su Señor y también Salvador. Volvemos al principio. La pregunta para cada uno de nosotros en este día, en esta mañana, sea creyente o no lo sea, es cómo vas a responder ante el Dios que todo lo puede. ¿Cómo vas a responder ante aquel que no hay ninguna cosa imposible para él? ¿Vas a responder con escepticismo, como si fuese esa vacuna del coronavirus? ¿O te vas a rendir
¿O te vas a entregar con humildad, con confianza y con obediencia, como un siervo hace ante su Señor? Mira, si sientes que Cristo está llamando a tu corazón, pídele perdón por tu pecado y ríndete ante Él como tu Señor. Porque si te rindes ante Él como tu Señor, entonces Él se va a convertir también en tu Salvador eterno. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque somos hijos de un Dios todopoderoso. Somos hijos del Dios cuyo poder no tiene límite. Somos hijos del Dios del cual ninguna cosa es imposible para Él, Señor. Señor, y estando nosotros en lo más bajo, muertos por nuestro delito y por nuestro pecado, Señor, siendo indignos de Ti, como hemos leído en tantos versículos en esta mañana. Señor, Tú tienes poder para rescatarnos de una condenación eterna y darnos una vida eterna. Y por ello te alabamos y te adoramos. Gracias porque mandaste a tu Hijo Jesucristo a nacer de forma perfecta a través, Señor, de la obra de tu Espíritu Santo en esta joven María. Y gracias porque no solo nació santo y fue concebido santo, sino que vivió y murió también santo, sin pecado. Por eso su sangre derramada nos libra a nosotros del pecado, nos limpia del pecado y de la condenación eterna. Señor, gracias porque podemos confiar plenamente en nuestro Dios. Gracias porque sabemos que nuestro Dios es el Todopoderoso. Y gracias porque sabemos que nuestra vida eterna descansa en el poder del Dios que todo lo puede, Señor. Por ello te alabamos y te adoramos con todo gozo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.